Si murieras mañana, ¿alguien recordaría que construiste algo importante o simplemente te cubrirían el puesto el lunes por la mañana y olvidarían tu nombre el viernes? Esa pregunta atormenta a toda persona atrapada en la mediocridad, pero hoy te mostraré el brutal plan que separa a quienes se pasan la vida mendigando migajas de quienes conquistan reinos enteros. Así es precisamente como me abriría paso desde una vida de trabajo agobiante hasta una posición de auténtico poder si las circunstancias me obligaran a reconstruir desde cero, no por ilusiones ni por suerte, sino por los principios despiadados y calculados que construyeron imperios mientras todos los demás esperaban sentados a que alguien les diera permiso para vivir. Nicolás Maquiavelo declaró una vez: la fortuna es una mujer, y si quieres dominarla debes golpearla y vencerla. La mayoría de la gente malinterpreta por completo esta afirmación. Suponen que habla de apuestas, de azar, de sentarse a esperar a que las estrellas se alineen misteriosamente a su favor. No es así. Habla de audacia. La fortuna no pertenece a las masas pacientes que esperan en silencio. Pertenece exclusivamente a quienes imponen su voluntad directamente a la incertidumbre. Desperdicié años viviendo de forma alternativa, yendo a lo seguro, siguiendo todas las reglas, llegando puntual, quedándome hasta tarde, asintiendo cortésmente en reuniones donde mis ideas morían en un silencio sofocante. Creía sinceramente que la obediencia eventualmente sería recompensada. Me convencí de que si era lo suficientemente bueno, paciente y humilde, alguien importante finalmente se daría cuenta. Alguien abriría una puerta, nadie lo hizo, y fue precisamente entonces cuando me di cuenta de que el juego al que estaba jugando estaba diseñado deliberadamente para que yo perdiera, no porque no tuviera el talento suficiente, sino porque había renunciado a lo único que realmente importaba: el control. El primer paso no es dejar tu trabajo, no es emprender un negocio, no es encontrar un mentor, ni aprender una habilidad. El primer paso es cambiar tu mentalidad, porque quien permanece atrapado en su propia mente seguirá atrapado sin importar cuántas veces cambie de lugar, de trabajo, de relación o de circunstancias. Puedes mudarte a una nueva ciudad, pero te llevarás tu prisión contigo. Puedes empezar una nueva carrera, pero las mismas cadenas aparecerán alrededor de tus tobillos en cuestión de meses. Déjame decirte algo que ningún orador motivacional admitirá jamás, porque no vende cursos ni llena plazas en seminarios. Tu situación financiera actual no es casualidad, no es mala suerte, no es la economía, no son tus padres, no es el gobierno. Es un reflejo directo de las habilidades que elegiste desarrollar, o más precisamente de las habilidades que deliberadamente evitaste desarrollar, porque desarrollarlas te obligaría a convertirte en alguien para quien no estabas preparado. Maquiavelo lo llamó virtud. No virtud en el sentido moral que le dan sacerdotes y filósofos. Virtud significa la capacidad de imponer la voluntad en un mundo incierto y hostil. Es la fuerza que separa a los príncipes de los campesinos, a los constructores de los mendigos, a los conquistadores de los conquistados, y comienza con una sola decisión que la mayoría de la gente nunca toma. ¿En qué te volverás excepcional? No soy bueno en eso, no soy competente en eso. Excepcional. El tipo de excepcionalidad que hace que la gente deje de hacer lo que está haciendo y preste atención. El tipo de excepcionalidad que crea influencia, que abre puertas, que te hace imposible de ignorar y peligroso de subestimar. Esto es lo que hice cuando finalmente desperté de mi sonambulismo de una década. Abrí un buscador y escribí profesiones de millonarios, no multimillonarios, millonarios. Personas que amasaron su fortuna con habilidad y ejecución, no con herencias ni suerte. Anoté todas las profesiones que aparecían más de una vez. Luego comparé esa lista con una pregunta simple pero profunda. ¿Cuál de estas profesiones me veo haciendo 10 horas al día, sin sentir que me muero lentamente por dentro? La mayoría de la gente se salta este paso por completo. Buscan el dinero en campos que en secreto desprecian, y luego se preguntan por qué se agotan antes de alcanzar el éxito. Sacrifican su alma en el altar de los ingresos, pensando que comprarán su libertad más adelante. Pero ese más adelante nunca llega. Eso no es virtud, es autodestrucción disfrazada de ambición. Hice una cuadrícula. En un eje escribí competencia. ¿En qué soy bueno por naturaleza? ¿En qué podría llegar a ser excepcional con un esfuerzo concentrado y deliberado? En el otro eje
Escribí curiosidad, que me llama la atención incluso cuando nadie me paga, me observa ni me recompensa. La superposición entre esos dos ejes es donde reside tu primera semilla de poder. Esa intersección es tierra sagrada, protégela con tu vida. Para mí, esa coincidencia apuntaba hacia el emprendimiento, no porque me encantara la romántica idea de ser mi propio jefe, no porque quisiera publicar citas inspiradoras en redes sociales sobre la cultura del esfuerzo, sino porque descubrí algo más profundo y honesto sobre mí. No soportaba la idea de que otro ser humano controlara mi tiempo, mis ingresos, mi potencial, mi techo. Necesitaba soberanía sobre mi propia existencia, incluso si eso implicaba riesgo, incluso si significaba fracaso, incluso si significaba adentrarme en un desierto donde nadie iba a rescatarme. El control, incluso cuando conlleva riesgos, es el primer acto de rebelión contra un sistema diseñado para mantenerlo obediente y manejable. Pero aquí está la parte sobre la que ningún gurú del éxito te advertirá, porque es demasiado incómoda para su marca. En el momento en que tomes esa decisión, en el momento en que elijas un camino que te exija superarte, serás odiado. No por desconocidos en internet, no por enemigos que nunca has conocido, por las personas más cercanas a ti, por quienes dicen amarte. No puedes construir un imperio rodeado de campesinos. No lo digo como un insulto a nadie, lo digo como una realidad estructural que debes aceptar o serás destruido. En el momento en que decidas ascender, quienes te rodean lo percibirán como un juicio a sus propias decisiones, a su propio estancamiento, a su propia cobardía. Tu crecimiento se convierte en un espejo que refleja su decadencia, y te odiarán por sostenerlo. Cuando comencé este viaje, perdí amigos, no porque los abandonara, los traicionara o dijera cosas crueles, sino porque no podían reconciliar la persona en la que me estaba convirtiendo con la persona en la que necesitaban que siguiera siendo. Al principio hacían bromas sutiles que podían pasar desapercibidas. Luego, las bromas se volvieron más agudas, más mordaces, más diseñadas para herir. Me preguntaban cuándo conseguiría un trabajo de verdad. Me recordaban cada vez que había fracasado. Me invitaban a salir y luego me hacían sentir culpable y egoísta por decir que no, porque estaba trabajando en algo que me importaba. Usaban mi ambición como arma en mi contra, presentando mi disciplina como obsesión y mi enfoque como abandono. Esto no es una traición personal, aunque lo parezca. Es programación biológica. Los seres humanos estamos programados para imponer la conformidad porque la conformidad significó supervivencia durante la mayor parte de la historia de la humanidad. La tribu que permaneció unida sobrevivió al invierno. El marginado que se alejó fue devorado por los lobos. Así que cuando te separas de la manada, cuando empiezas a moverte en una dirección que no pueden seguir, su instinto es hacerte volver. No porque te odien conscientemente, porque inconscientemente temen lo que tu partida revela sobre sus propias decisiones. Maquiavelo lo comprendió. Napoleón lo comprendió. Toda gran figura de la historia pasó un tiempo en el exilio antes de ascender al trono. No es un exilio físico, aunque a menudo también, sino un exilio psicológico. La profunda soledad que surge al ver un camino que nadie más puede ver todavía. El aislamiento de caminar hacia un horizonte invisible para quienes te rodean. Este es el precio de la ascensión, y debes estar dispuesto a pagarlo en su totalidad. Esto es lo que quiero que grabes en tu memoria. Esa soledad que sientes, esa sensación de incomprensión y desconexión con quienes una vez amaste, no es señal de que estés en el camino equivocado. Es señal de que estás en el único camino que te lleva a donde quieres ir. Los débiles lo llaman soledad. Lo usan como evidencia de que deberían regresar y unirse a la manada. Los fuertes lo llaman preparación. Lo usan como combustible para correr más rápido. El aislamiento precede a la ascensión. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Pero el aislamiento por sí solo no basta para transformarte. No puedes aislarte de la gente y esperar crecer solo con la sustracción. La naturaleza aborrece el vacío y tu psicología también. Si eliminas a quienes te frenan, sin reemplazarlos con quienes te impulsan hacia adelante, simplemente te derrumbarás en el vacío que dejaron atrás. Tras romper con quienes me estaban quitando la ambición poco a poco, me sentí más ligero. El peso constante de su desaprobación había desaparecido, pero también me sentía desatendido, flotando sin rumbo ni impulso. Había quitado las anclas, pero no había puesto velas nuevas. Y un barco sin velas no es más que escombros a punto de hundirse. Fue entonces cuando aprendí la lección más importante sobre cómo se transfiere el poder entre los seres humanos. Se transmite a través de la proximidad. Te conviertes en la persona con la que pasas tiempo, no por imitación consciente, ni por presión social.
a través de algo más profundo y mecánico. Tu sistema nervioso aprende mediante la observación. Tu cerebro refleja los patrones, los ritmos del habla, el lenguaje corporal y los procesos de toma de decisiones de las personas que te rodean constantemente. Esto no es filosofía ni metáfora, es neurociencia. Tu entorno te programa, lo aceptes o no. Así que hice una lista. 10 personas de las que quería aprender, no personas a las que pudiera acceder directamente. La mayoría habían fallecido o eran demasiado exitosos como para darse cuenta de mi existencia, pero podía estudiarlos con la intensidad de un doctorando. Podía absorber todo lo que habían escrito, dicho o construido. Podía aplicar ingeniería inversa a su mentalidad, su temperamento, sus sistemas, sus hábitos. Estudié cómo pensaban sobre el riesgo cuando todos los demás solo veían peligro. Estudié cómo gestionaban el fracaso cuando hombres menos capaces se habrían rendido. Estudié cómo organizaban su tiempo con precisión implacable. Estudié cómo hablaban, cómo se movían por las habitaciones, cómo llamaban la atención sin exigirla. No intentaba copiarlos, intentaba instalar su sistema operativo en mi mente. La admiración sin transformación es solo adoración, y la adoración es para los débiles. No quería comprender a estos gigantes simplemente para poder citarlos en cenas y sentirme sofisticado. Quería competir con ellos, aunque estuvieran muertos, aunque nunca supieran mi nombre. Quería contemplar su obra más grande y pensar con total sinceridad: puedo hacerlo mejor que esto. No por arrogancia, por necesidad, porque si no intentas activamente superar a tus mentores, no aprendes nada de ellos, solo los coleccionas como si fueran cromos para mostrarlos y obtener validación social. Deja de estudiar para ser un fan, empieza a estudiar para ser un rival. Aquí es donde la mayoría de la gente malinterpreta fundamentalmente la mentoría. Creen que significa encontrar a alguien sabio y amable que les guíe y les diga exactamente qué hacer en cada momento. Quieren una figura paterna, no un maestro. Quieren consuelo, no transformación. La verdadera mentoría se acerca más al robo que a la orientación. Tomas lo que necesitas de quienes tienen lo que tú quieres y dejas el resto atrás. No esperas permiso, no solicitas acceso a través de los canales adecuados. Observas, extraes e implementas. Ese es todo el proceso. Y una vez que hayas hecho ese trabajo, una vez que te hayas rodeado de las voces adecuadas, los marcos adecuados, los estándares adecuados, aunque solo existan en libros y grabaciones, estarás listo para el siguiente paso. El que separa a los que sueñan de los que realmente dominan. Maquiavelo escribió: no hay nada más peligroso que introducir un nuevo orden de cosas. Se refería a las revoluciones políticas y al derrocamiento de los poderes establecidos, pero el principio se aplica con igual fuerza a toda transformación personal. Cuando intentas convertirte en algo nuevo, el mundo se resiste, tus circunstancias se resisten, tus hábitos se resisten, tu propia identidad se resiste, y si no estás dispuesto a soportar esa resistencia, nunca cruzarás el umbral de lo que podrías llegar a ser. A la mayoría de las personas se les enseña desde la infancia a temer las deudas, evitar el riesgo y ser precavidos. Ahorra, no juegues, no te excedas. Y es precisamente por eso que siguen siendo pobres, no solo financieramente, sino también espiritualmente, atrapados en vidas predecibles, cómodas y completamente vacías de significado e intensidad. Permítame decirles algo controvertido que podría herir su sensibilidad. La deuda no es una cadena, es una espada. Cuando se usa correctamente, los obliga a actuar. Elimina la cómoda opción de la retirada. Transforma la vacilación en movimiento porque el costo de permanecer inmóviles se vuelve insoportable. No les digo que apuesten sin control. No les digo que se endeuden por consumo, comodidad o por guardarla, apariencias ante personas cuyas opiniones no deberían importar. Les digo que quienes construyeron imperios usaron la necesidad como arma. Elon Musk lo apostó todo, incluso dinero prestado, en empresas que casi lo arruinaron en repetidas ocasiones. La familia Medici apalancó su deuda para crear una dinastía bancaria que marcó el Renacimiento. Alejandro Magno marchó con su ejército a territorio sin retirada, forzando la victoria como única opción. Se colocaron en situaciones donde el fracaso era catastrófico, y esa necesidad agudizó su ambición hasta convertirla en genio. Los débiles ven la deuda como cadenas que los atan a la servidumbre. Los fuertes la ven como una espada que corta toda opción excepto el avance. Cuando tomé la decisión de dejar mis ingresos estables y dedicarme por completo a construir mi propio negocio,
No tenía ahorros, no tenía una red de seguridad, no tenía padres adinerados esperando para rescatarme. Tenía una tarjeta de crédito, una habilidad que aún estaba desarrollando, y la convicción de que podía superar mi propia ignorancia con un gran esfuerzo. Esa creencia no era confianza en el sentido tradicional, era una necesidad fabricada. Había quemado los puentes a propósito, había hecho que el fracaso fuera más doloroso que la incomodidad del éxito. Y esto es lo que sucedió como resultado directo. Trabajé más duro que nunca en mi vida, no porque poseyera una disciplina sobrehumana, no porque hubiera descubierto algún truco secreto para motivarme, porque estaba aterrorizado, un auténtico y profundo aterrorizado de lo que sucedería si fracasaba. Y el terror, cuando se canaliza correctamente hacia la acción productiva, es uno de los combustibles más poderosos a los que puedes acceder. No se agota como el entusiasmo, no se desvanece como la inspiración. Permanece contigo susurrándote al oído cada mañana: muévete o muere. Pero usar el riesgo como arma requiere un elemento crucial más. Necesitas saber dónde están las alas de poder, porque no importa lo afilada que esté tu espada, si la blandes solo en un campo vacío donde nadie puede verte. Hay espacios en este mundo donde se toman las decisiones que moldean industrias, mercados, economías y culturas. Decisiones que determinan quién se enriquece y quién permanece pobre, quién tiene oportunidades y quién es ignorado, quién asciende y quién permanece invisible. Y si no estás en esos espacios ni te abres camino hacia ellos, vives las consecuencias de las decisiones de otros, reaccionando a un juego que ni siquiera sabías que se estaba jugando. La mayoría de la gente nunca entra en esas salas porque se convencen de que no están listos. Creen que primero necesitan ser más ricos, más inteligentes, más conectados. Esperan una invitación que nunca llegará, porque las invitaciones van a quienes no las necesitan. Aquí está la incómoda verdad. Las personas en esas salas no son mucho más inteligentes que tú. No poseen habilidades que tú no pudieras desarrollar. Simplemente se sienten más cómodos con la incomodidad. Aprendieron a tolerar la ansiedad de estar en espacios donde se sentían impostores. Empecé a pagar para entrar en espacios que expandían mi identidad. No necesariamente espacios caros, sino espacios donde la persona promedio, en la sala, había logrado cosas que yo aún no había logrado. Un grupo de expertos donde todos los demás tenían más ingresos. Una conferencia donde los ponentes habían construido lo que yo aún soñaba. Una cena privada donde la conversación daba por sentado un nivel de éxito que yo fingía. No importaba en qué habitación en concreto estuviera. Lo que importaba era que me rodeaba de personas que operaban a niveles superiores a mi realidad actual. Y en lugar de hablar, observaba. Observé cómo se desenvolvían en las conversaciones, cómo escuchaban con total atención, cómo hacían preguntas que iban directas al grano, cómo respondían a los desafíos sin ponerse a la defensiva, cómo se comportaban en silencio. Esto es lo que aprendí de esa observación. El poderoso movimiento del respeto, no el potencial. No les importa lo que podrías hacer algún día si las circunstancias se alinearan. Les importa lo que estás haciendo ahora mismo con los recursos que tienes. Han escuchado miles de propuestas de soñadores. Solo les interesan constructores. Así que, antes de entrar en cualquier sala por encima de mi nivel, me aseguraba de tener algo que ofrecer. No dinero, ni estatus, sino una habilidad, una perspectiva, una conexión, algo que hiciera que mi presencia fuera valiosa en lugar de una simple transacción. Algo que respondiera a la pregunta tácita que toda persona poderosa se hace al conocer a alguien nuevo. ¿Por qué debería dedicar mi tiempo y atención limitados a esta persona? No estás ahí para agradar, estás ahí para ser recordado. Aquí es donde la mayoría de las personas ambiciosas fracasan estrepitosamente. Entran en espacios poderosos e intentan impresionar de inmediato. Hablan demasiado, revelando su inseguridad. Mencionan nombres constantemente, revelando su falta de sustancia. Intentan desesperadamente demostrar que encajan. Y al hacerlo, demuestran fehacientemente que no. En lugar de actuar, me posicioné como alguien que ya estaba en movimiento, ya construyendo, ya ejecutando. No pedí consejo como un estudiante que busca un maestro. Compartí lo que estaba haciendo activamente y acepté la retroalimentación como un compañero que busca la perspectiva. El cambio de lenguaje es sutil, pero el cambio de percepción lo es todo. Una postura es la de un mendigo que espera migajas de la mesa. La otra es la de un par temporalmente inferior en la jerarquía, pero claramente ascendente. ¿En cuál invertirías tu tiempo? Y una vez que hayas entrado en esas salas, una vez que hayas observado cómo se mueve y se posiciona el poder, necesitas aprender su lenguaje.
Ese lenguaje es la persuasión. Todo reino en la historia comenzó como una propuesta, todo movimiento comenzó como una idea, vendida a otros que podrían haberla ignorado. Jeff Bezos convenció a los inversores de una librería que lo convertiría en todo. Steve Jobs convenció a los consumidores de un teléfono que cambiaría el comportamiento humano. Maquiavelo convenció a los príncipes de una visión de poder que moldearía naciones durante siglos. Persuadir no es manipular, aunque la diferencia pueda parecer sutil desde fuera. Manipular es engañar a alguien para que actúe en contra de sus propios intereses en tu propio beneficio. Persuadir es el arte de alinear el interés genuino de otra persona con tu visión, de modo que ayudarte a ti se convierta en ayudarlo. Y si no puedes hacerlo eficazmente, nunca construirás nada que requiera más que tus propias manos. Maquiavelo comprendió la mecánica de la persuasión mejor que casi nadie, antes o después. Escribió que los hombres se mueven por dos cosas principales, el amor o el miedo, no por la lógica, no por la razón, no por argumentos cuidadosamente elaborados con pruebas y citas. Es la emoción. Hay que hacer sentir algo a la gente antes de poder obligarla a hacer algo. La mayoría de las personas son terribles vendiendo porque no entienden lo que es vender. Creen que vender se trata del producto o servicio que se ofrece. No es así. Se trata de la transformación, el cambio de identidad, el futuro que el comprador quiere ser. Nadie compra un producto, compra quién será después de usarlo. Cuando empecé a vender, dejé de hablar de características, especificaciones y detalles técnicos. Empecé a hablar de cómo sería la vida después de la transformación. Pinté imágenes de estados futuros que mi público ya deseaba, pero no sabía cómo alcanzar. Y aquí está la parte más difícil que nadie quiere admitir. Debes venderte a ti mismo antes de poder venderle algo a nadie. Si no crees completamente en lo que ofreces, tu voz temblará casi imperceptiblemente. Tus palabras titubearán en momentos cruciales. Tu lenguaje corporal delatará tu duda a cualquiera que preste atención. La gente no cree lo que dices, cree cómo lo dices. La voz sin compromiso tiembla y genera desconfianza. La voz comprometida manda y crea seguidores. Practiqué la persuasión en todas partes, no solo en contextos empresariales. En conversaciones informales, noté que hacía que la gente se inclinara o se retrajera. En las negociaciones, aprendí a escuchar lo que la gente quería pero no podía expresar. En las relaciones, aprendí a formular mis deseos en términos que reconocieran las necesidades de la otra persona. Descubrí que la persuasión más poderosa no se siente como persuasión en absoluto. Se siente como claridad, como si simplemente hubieras ayudado a alguien a ver lo que ya sabía, pero no podía expresar. Pero la persuasión sin precisión es solo ruido inspirador que no lleva a ninguna parte. Puedes convencer a alguien de que te siga a la batalla, pero si no sabe exactamente a dónde vas, ambos acabarán perdidos en el desierto. No se puede gobernar lo que no se mide. Esto aplica en la guerra, donde los generales monitorean las líneas de suministro y las tasas de bajas. También aplica en los negocios, donde los directores ejecutivos monitorean los ingresos y los costos de adquisición de cliente. También aplica en el desarrollo personal, donde es necesario monitorear si las acciones de hoy lo acercaron a las metas del mañana. Si no puedes cuantificar tu progreso, estás operando con esperanza. Y la esperanza no es una estrategia. La esperanza es a lo que la gente se aferra cuando ya ha perdido algo, pero no está lista para admitirlo. Aprendí esta lección a las malas. Pasé años trabajando duro pero no con inteligencia. Estaba ocupado, siempre ocupado pero no construía nada. Avanzaba pero no progresaba porque no tenía métricas. No tenía forma de saber si lo que hacía hoy me acercaba a donde quería estar mañana. Así que hice algo sencillo, pero completamente transformador. Tomé mi objetivo, digamos $1.000.000 en ingresos anuales, y lo convertí en una cifra diaria. 1.000.000 dividido entre 365 días equivale aproximadamente a $2.740 al día. De repente, el sueño se convirtió en matemáticas. Lo abstracto se volvió brutalmente concreto. Cada día, podía analizar mis acciones con claridad y preguntarme, ¿me acerqué $2,740 más a mi objetivo hoy? Si no, ¿por qué? ¿Qué debo cambiar mañana? Esto es lo que Maquiavelo quiso decir cuando escribió que la fortuna controla la mitad de nuestras acciones, pero la disciplina controla el resto. No puedes controlar el mercado, no puedes controlar la economía, no puedes controlar lo que otros deciden hacer, pero sí puedes controlar tus decisiones con absoluta precisión. Y si las mides, si las monitoreas, si las refinas constantemente, la consistencia se convierte en destino, meta, métrica, ingeniería inversa.
Esa es la fórmula. Todo lo demás es distracción diseñada para mantenerte cómodo y estancado. Creé hojas de cálculo que habrían aburrido a cualquiera que las viera. Hice seguimiento de los ingresos, los intentos de contacto, las tasas de conversión, el dedicado a tareas de alto valor y el tiempo perdido en tareas de bajo valor. Traté mi vida como un negocio porque eso es lo que es. Eres el director ejecutivo de tu propia existencia. Y si no gestionas tu vida con la misma precisión que exige una empresa exitosa, no te sorprendas si te arruinas en términos de tiempo, energía y potencial. Pero la precisión por sí sola no basta para garantizar tu ascenso. Necesitas un elemento más. Lo que distingue a quienes planifican sin cesar de quienes ejecutan sin descanso, lo que transforma la estrategia de un documento a una realidad palpable. Aún no eres quien podría ser, y esa brecha, ese espacio entre tu yo actual y tu yo potencial, no es motivo de vergüenza, no es evidencia de tu incompetencia, es la fuente de energía más poderosa disponible para un ser humano. Maquiavelo lo llamó necesidad, la fuerza que transforma la ambición en genio, la vacilación en acción, el potencial no realizado en poder innegable. La mayoría de las personas observan la brecha entre quiénes son y quiénes podrían llegar a ser y se sienten aplastadas por la incompetencia. Ven lo lejos que tienen que llegar y se rinden antes de dar el primer paso. Pero los fuertes ven esa misma brecha con otros ojos. La ven como fuego, como un hambre que nunca se puede saciar por completo, como lo único por lo que vale la pena levantarse de la cama. Miro a la persona que era hace 5 años y siento algo parecido al asco, no porque fuera débil de alguna manera vergonzosa, sino porque era capaz de mucho más y me conformé deliberadamente con mucho menos. Dejé que el miedo dictara las decisiones que consideraría. Dejé que la comodidad dictara cómo pasaría mis días. Dejé que las pequeñas opiniones de los demás dictaran mi identidad y mi techo. Y cuando finalmente decidí dejar de vivir así, cuando finalmente decidí aceptar voluntariamente la incomodidad de convertirme en algo más grande, todo cambió. No porque el mundo se volviera de repente más fácil o más complaciente, sino porque yo me volví más fuerte, más resiliente, más centrada, más peligrosa para cualquiera que intentara reducirme. La necesidad no pide permiso, no espera el momento ni las circunstancias adecuadas. Actúa porque la inacción se ha vuelto insoportable, insostenible, impensable, y cuando te colocas deliberadamente en una posición donde no tienes más remedio que ascender, donde el fracaso significa perder todo lo que has construido y por lo que te has sacrificado, es entonces cuando la grandeza deja de ser un sueño lejano y se convierte en una necesidad inmediata. Los débiles ven la brecha entre su yo actual y su yo potencial como evidencia de fracaso. Los fuertes la ven como un fuego que nunca dejará de arder hasta que se cierre la brecha. Esta es la prueba final de quién ascenderá y quién permanecerá, no la inteligencia, ni el talento, ni siquiera la disciplina en el sentido convencional, el hambre, la voluntad de soportar una profunda incomodidad, un rechazo aplastante, el fracaso público, una soledad devastadora, un miedo paralizante, y seguir adelante a pesar de todo, porque sabes en lo más profundo de tu ser que la persona que eres ahora no es la persona que estabas destinada a ser. Y aquí está la verdad que nadie quiere oír porque destruye las ilusiones cómodas. La fortuna no recompensa a quienes lo merecen. La fortuna recompensa a los implacables, a quienes atacan con precisión y paciencia, a quienes entienden que el juego está amañado y lo juegan de todos modos porque han aprendido a manipularlo a su favor. Maquiavelo no escribió El Príncipe para que la gente fuera moral y virtuosa en el sentido convencional. Lo escribió para que fuera efectiva, para despojarla de las ilusiones placenteras y revelar los mecanismos crudos del poder que realmente determinan quién asciende y quién cae. Y el primer mecanismo, el que desencadena todos los demás, es debes estar dispuesto a hacer lo que otros no hacen. La fortuna pone a prueba a todo hombre que se atreve a alcanzar más de lo que le fue dado, pero solo cede ante quienes se atreven a alcanzarla con precisión, paciencia y fuerza. Si has llegado hasta aquí leyendo estas palabras, ya sabes que no eres como la mayoría de la gente. La mayoría se habría detenido ante la primera verdad incómoda que desafiara sus suposiciones. Se habrían desviado hacia algo más fácil, algo que confirmara lo que ya creían, pero no lo hiciste, porque en algún lugar dentro de ti hay un hambre que se niega a ser silenciada, sin importar cuántas veces hayas intentado ignorarla. Una voz que susurra en los momentos de silencio: estás destinado a algo más que esto. Este es solo el comienzo de tu transformación. Lo que he compartido hoy es la base, la psicología,
el marco, las leyes que rigen el ascenso desde la cómoda mediocridad hasta la auténtica maestría. Pero hay un nivel más profundo, esperando a quienes estén dispuestos a perseguirlo. Un nivel donde la estrategia se vuelve instintiva, donde el poder se vuelve tan natural como respirar, donde no te limitas a jugar el juego en el que todos los demás están atrapados. Te apropias por completo de todo. Si quieres aprender a canalizar ese anhelo hacia la creación de abundancia estratégica, hacia la creación de sistemas que generen riqueza mientras duermes, hacia el dominio del apalancamiento para que cada acción que realices se convierta exponencialmente en un imperio, entonces necesitas comprender el siguiente principio, la ley del dominio. Ahí es a donde nos dirigimos ahora. No solo a cómo ascender desde donde estás, sino a cómo gobernar lo que construyes. No solo a cómo escapar de la prisión del horario de 9 a 5, sino a cómo construir algo que perdure más allá de tu vida, algo que no solo cambie tus circunstancias, sino la vida de todos los que vienen después de ti. Este es el camino del soberano, el ascenso maquiavélico de la nada al todo. Si estás listo para recorrerlo, te veo en el próximo. La fortuna favorece a los audaces, pero el dominio pertenece a los estratégicos.